El día de hoy. Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, aquí en el pasaje de Segunda de Crónicas, en el capítulo 30. Y vamos a hacer una oración, por favor. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana concedernos estar aquí reunidos para adorarte, Señor, y suplicamos, habiendo entonado alabanzas a tu santo nombre y habiendo suplicado tu presencia especial en medio de nosotros, ahora rogamos, Padre, que nos ayudes para escuchar con mente concentrada, Señor, con un corazón dispuesto para hacer tu voluntad, y rogándote, Padre, que esta palabra obre en nuestras almas para la transformación de nuestras vidas y también para la salvación de aquellos que aún están buscando la salvación de sus almas, Padre. Rogamos que tú prosperes tu verdad y suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que bendigas este momento entre nosotros, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, este Salmo 76 se trata de un canto de victoria, como hemos escuchado. Todos los estudiosos lo ubican en el tiempo de la lucha entre Asiria y el pueblo de Israel, en el tiempo del reinado específico del rey Ezequías. Se trata entonces de un cántico de victoria. La Septuaginta, la versión griega de la Biblia, traduce en la parte que se refiere al Salmo 76, en las notitas que están debajo, donde dice canto sobre Nejinot, y está una nota en la Septuaginta, en la versión griega de la Biblia, que dice cántico sobre los asirios, ¿no? Así lo acomodaron los traductores. Y el hecho es que este canto debía ser interpretado, dice, sobre Nejinot, una palabra plural que se refiere a los instrumentos de cuerda. Se cree que se refiere a eso, no hay una completa certeza, pero parece ser que es una instrucción para referirse a los instrumentos de cuerda necesarios para interpretar este canto de victoria. Por su contenido entendemos que este salmo era para recordar, el Salmo 76 era para recordar la victoria sobre los asirios en los tiempos del rey Ezequías. Esto debió haber sido alrededor del año, dicen los expertos, alrededor del año 702 a.C. Estamos hablando de aproximadamente 20 años después de la caída del reino del norte. Nosotros recordamos que el reino de Israel se dividió en dos partes, ¿no? 10 tribus al norte, que comúnmente son llamadas Israel o Efraín, y el reino del sur, que comúnmente es llamado Judá en el Antiguo Testamento. En la parte de norte quedaron 10 tribus que se dividieron en el reinado de Roboam, hijo de Salomón, y 2 tribus quedaron en el reino del sur. Entonces estamos diciendo que en el año 722, a mano precisamente del rey de Asiria, había caído el reino del norte. Ahora este hombre, Sennacherib, otro rey asirio, se disponía a tomar Judá, ¿verdad? Alrededor del año 700.
Y como escuchamos en la lectura, este Sennacherib, rey de Asiria, como estoy diciendo, ya había tomado el reino del norte y se estacionó cerca de Judá con la intención de conquistarlos. Dice Segunda de Crónicas 31, en el versículo 20 y 21, recordándonos la fórmula, cómo Dios calificaba a los reyes, en este caso de Efraín o del reino del norte, y los reyes del sur. Para breviario cultural nuestro hemos leído las escrituras y sabemos que en el reino del norte hubo el 100% de reyes malos, ¿no? Todos fueron malos. No hubo ni uno solo bueno que hiciera la voluntad de Dios. En el reino del sur hubo algunos malos, unos muy malos, y algunos agraciadamente buenos, ¿no? El caso del rey Ezequías nos dice aquí 31:20 de Segunda de Crónicas, dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto comenzó en el servicio de la casa de Dios y en la ley y mandamientos, buscó a su Dios e hízolo de todo corazón y fue prosperado, ¿no? Entonces nosotros nos damos cuenta aquí que este rey Ezequías fue un buen rey en el reino del sur, fue un buen rey, y la calificación que Dios le da es que era un hombre temeroso, un hombre que hacía lo recto delante de Dios. Entonces aquí estamos viendo, también nos narra en Segunda de Crónicas 30 que previo a la invasión de Judá, el rey Ezequías había celebrado la fiesta de la Pascua y lo había hecho con gran alegría, ¿no? Inclusive este Ezequías se atrevió, ¿no?, a invitar al reino del norte, a las tribus que estaban divididas, ¿no? Y se atrevió a invitarlos para que vinieran a Jerusalén a celebrar la Pascua. Entonces, algunos de ellos nos dice ahí en Segunda de Crónicas 30, en el versículo 1, vean cómo dice en el 31, envió también Ezequías por todo Israel y Judá, o sea, en el reino del norte y en el reino del sur, y escribió letras a Efraín y Manasés, refiriéndose al reino del norte, que viniesen a Jerusalén para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Nos dice el versículo también 5 y 6, y determinaron hacer pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, o sea, todo el espacio que tenía conquistado Israel, que Dios les había dado, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues por correos, con letras de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey la había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá a las reliquias que os han quedado de la mano de los reyes de Asiria. Es decir, el rey Ezequías estaba consciente que el reino del norte había sido tomado, ¿no? Y estaba diciendo: vengan, vuélvanse a Dios para que Dios resuelva el asunto de esta cautividad de parte de los reyes de Asiria. Sin embargo, muchos de ellos desoyeron la invitación, se burlaban, y otros sí participaron, ¿no? Sí vinieron. Se nos dice también ahí en Segunda de Crónicas 31, en el versículo 1, dice: hechas todas estas cosas, todos los de Israel que se habían hallado allí, o sea, habiendo venido a celebrar la Pascua, los de la parte del norte, salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron los bosques y derribaron los altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después volviéronse todos los hijos de Israel, cada uno a su posesión y a sus ciudades. Es
decir, esta actividad realizada por el rey Ezequías trajo como un despertamiento y un avivamiento, la destrucción de los lugares altos, aún por los que habían sido invitados del reino del norte y también los del reino del sur. O sea que este rey hacía lo bueno, lo recto delante de los ojos de Dios. Es en razón de esto que estamos diciendo que el capítulo 32 de Segunda de Crónicas, en el versículo 1, dice así al inicio: después de estas cosas y de esta fidelidad, o sea, refiriéndose a las acciones de Ezequías, después de estas cosas que hizo, dice, vino Sennacherib, rey de los asirios, entró en Judá y asentó campo contra las ciudades fuertes y determinó de entrar en ellas. O sea, esto es algo asombroso, ¿no? Porque dice, después de esta fidelidad de Ezequías, viene el ramalazo, ¿verdad? Viene la prueba. Y aquí podemos entender, ¿no? En primera instancia, cuando estamos viendo este Salmo 76, empezando, podemos ver con claridad que la obediencia de Ezequías no le eximió de que la prueba de la invasión de Asiria viniera sobre él, ¿no? Entonces, aquí es una lección para todos nosotros, ¿no? La obediencia a Dios, la obediencia a su palabra, la obediencia a sus mandamientos, no nos exime de que la prueba venga sobre nosotros. Es precisamente así, en medio de esta fidelidad, vino Sennacherib. Así lo dice el versículo 1, ¿verdad? Entonces a veces nosotros pensamos, ¿por qué me llega eso si yo me estoy portando bien? ¿Por qué pasan estas cosas si yo estoy haciendo todo lo posible por obedecer? Las pruebas llegarán independientemente, ¿no? Si nosotros nos portamos mal, lo que vendrá no será la prueba, lo que vendrá será un castigo de parte de Dios, ¿no? Que es diferente, es disciplina. En este caso aquí estamos viendo que viene la prueba. Hermanos, la fe de los hijos de Dios, dice la Escritura, que es preciosa y tiene que ser probada y perfeccionada. Por lo tanto, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Que nuestra fe es preciosa y que ha de ser probada y perfeccionada. Por lo tanto, cuando vienen las pruebas, no debemos pedir, Señor, quítame la prueba, quítame esta circunstancia, quítame este obstáculo, quita esta enfermedad. Lo que debemos orar es que nuestra fe no falte en toda circunstancia, ¿verdad? O sea, ya hemos repetido muchas veces esta enseñanza, ¿no? Quizás ya la oímos, yo les pido que la capturen, que la procesen y que la guardemos, ¿no? Para que entendamos, porque a veces vienen las pruebas y nos empezamos a remover como tlaconete en sal, ¿verdad? O sea, así nos deshacemos, y queremos quitarnos de encima las circunstancias adversas. Debemos orar que nuestra fe no falte en toda circunstancia para que, como Ezequías, el Señor sea nuestra roca y nuestra fortaleza, ¿no? Nosotros somos reyes en nuestra familia, nosotros somos reyes en nuestra casa. Nuestro ejemplo y nuestra fidelidad será vista en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra casa, la forma como nosotros reaccionamos ante la prueba. Quizás, ¿no? También nuestras pruebas se conviertan también en un cántico de alabanza y de victoria a Dios, así como este Salmo 76 que vamos a ver, ¿no? Que nosotros en la reacción también se llegue a convertir la prueba en una oportunidad para glorificar a Dios y en una oportunidad para darle el honor y la gloria, ¿no? Y decir, el Señor está conmigo en medio de esta prueba. Enfrentaré esta prueba de la mano de Dios. Y así cuando a veces nuestros hijos van avanzando y van creciendo, ellos harán lo que ven hacer en nuestras casas, ¿no? Si a la hora de la prueba, a la hora de la adversidad, nosotros aventamos floreros, platos, tazas y damos gritos y sombrerazos, no podemos esperar, es decir, no tenemos la reacción de fe, ¿verdad? No podemos esperar que nuestros hijos que viven con nosotros y ven estas reacciones en un futuro digan, no, como mi papá Ezequías reaccionaba así.
Sí. Me atrevo a decir esto, hermanos, aunque debo decir porque no lo ignoramos, ¿no? El hijo de Ezequías, que fue Manasés, fue una verdadera pesadilla, como sabemos, ¿no? Aunque al final se volvió, pero hablando en términos de nuestra responsabilidad, debemos mostrar nuestra obediencia, nuestra fe en las circunstancias para que nuestros hijos aprendan. A veces recordamos en nuestras vidas cómo repetimos errores que ocurrieron en nuestra casa, ¿verdad? Pues ojalá que veamos, que nuestros hijos vean más acciones de fe que errores, para que en el futuro ellos también aprendan a reaccionar con fe, ¿no? Más que con los errores. En la parte final del Salmo, como vamos a ver, el Salmo 76 se extiende más allá de la victoria de Sennacherib y sobre los asirios, dejándonos ver, vamos al Salmo 76, que en última instancia nos enseña este Salmo que el gobierno de Dios sobre el mal está allí, ¿no? Dios gobierna aún sobre el mal. Es algo que debemos entender. Aunque Dios no es el autor del mal, Dios permitió desde un principio la entrada del pecado en este mundo. Pudo haberlo impedido, pero Dios lo permitió. Y Dios tiene sabios propósitos en haber permitido eso. Ya aunque no es el tema en este momento, sabemos, ¿no?, que Dios permitió la entrada del pecado para que nosotros pudiéramos entender y aprender lo que son las consecuencias terribles del pecado en nuestro mundo, ¿no? Llevamos más de 6,000 años, ¿no?, ya de nuestro mundo, donde el pecado ha hecho estragos y vemos nuestro mundo en la condición en que está. ¿Debido a qué? Debido a que los hombres le dijeron a Dios que no, ¿verdad? No queremos tu ley, no queremos que gobierne sobre nosotros, le hacemos caso al diablo y haremos lo que él nos dice, seremos como dioses y haremos de nuestra vida lo que queramos, ¿no? Y entonces así, estos 6,000 años han sido así, llenos de todas las consecuencias de vivir así, apartados de Dios, salvo los remanentes que Dios ha guardado. Entonces, en última instancia, Dios ha permitido esto y como sabemos, Dios vendrá con una victoria futura y ha establecido la piedra principal en Sion, ¿no?, la casa de su santidad, y vendrá en el futuro para tener una victoria completa, ¿no?, sobre Asiria y sobre Sennacherib y sobre todos los que se pretenden reyes en este mundo, ¿no? Entonces, Dios gobierna, este salmo nos enseña esto, que Dios gobierna sobre el mal y que su victoria final será en su segunda venida, ¿no?, cuando Él venga para juzgar. Vendrá ya manifestando, ya no estará más en silencio, sino que vendrá manifestando su juicio terminal, ¿no? Entonces veamos en primer lugar Salmo 76, versículo 1 al 3. Dios es conocido y alabado en medio de su pueblo. Los primeros 3 versículos nos enseñan esta verdad, ¿no? Dios es conocido aunque el mundo entero está en tinieblas y el mundo no hace caso. A Dios le ha placido manifestarse, así como fue a Israel, ahora a nosotros. Dios es el creador de los cielos y la tierra, y su grandeza se echa de ver, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:18 y siguientes, que su grandeza se echa de ver por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa, ¿no? Hay una revelación general en la creación. No pudo haber surgido esto de una explosión, no pudo haber surgido así nada más después de millones y millones de años, como dicen las teorías de los supuestos científicos, que no tenemos, por cierto, que engrandecerlos ni llamarles grandes científicos por sus grandes mentiras que están diciendo, ¿no? Tenemos que decir que no han dicho la verdad, que son mentirosos, que Dios creó por su voluntad todas las cosas que existen
Y entonces la creación nos da una cátedra que alguien inteligente, que alguien todopoderoso, que alguien maravilloso está allí y que creó este mundo en el que vivimos con todas las circunstancias que tenemos, ¿no? Ordenadas como Él las quiso. No obstante, esta revelación general, su presencia y su carácter es reconocido y manifestado en medio de su pueblo, no en este caso de Israel. Es decir, por medio de la creación podemos entender que Dios está ahí, pero en una forma especial Dios se revela en Israel, Dios revela su carácter, su persona, sus hechos maravillosos a Israel. Así como entendemos que Dios está presente por la creación, pero Dios ahora se manifiesta especialmente a nosotros a través de la Escritura, en una forma especial. Entonces, no obstante su presencia y su grandeza, entonces solo es reconocida por aquellos que hemos recibido una revelación especial por su pueblo. En Judá, el reino del norte, el reino del sur, en Israel, el reino del norte. En toda la nación de Israel Dios se reveló. El Señor era reconocido y alabado en Israel. El resto del mundo fue dejado en tinieblas. Así ocurrió, ¿no? Los asirios entonces pensaron, nosotros vamos a aplastar a Judá como aplastamos el reino del norte. Los vamos a aplastar como hicimos con las demás naciones y así lo haremos. Para ellos Jehová era un ídolo más que aplastarían, y evidentemente Jerusalén no tenía ninguna dignidad para Sennacherib ni para los asirios. Más Jerusalén, como vimos en el salmo anterior, ¿no? Salmo 74, 19, Jerusalén era la tórtola, ¿no? Judá era la tórtola del Señor. Evidentemente para los asirios esto no significaba nada, pero nosotros vemos, como escuchamos en esta historia, que Dios guarda y protege a Israel, ¿no? Y debemos trasladar estos pensamientos para el tiempo de nosotros, el Israel de Dios, ¿no? La iglesia de Dios. Dios, así cuando usted mira cómo Dios cuidaba y guardaba a Israel en medio de las densas tinieblas, ahora Dios guarda y protege a su iglesia. ¿Sí? Somos su tórtola ahora nosotros, somos su pueblo. Entonces, aunque para los asirios modernos esto no signifique tampoco nada, ¿no? Para ellos la iglesia no significa nada, pero nosotros sabemos, ¿no?, que fue entonces en Israel donde Dios dio una revelación especial de sí mismo. Entonces, por eso lo manifiestan estos primeros versículos. Allí fue donde Él quiso no solamente manifestar la doctrina y la verdad de su persona en medio de Israel, pero también en medio de Israel fue donde Dios quiso hacer una manifestación especial, una liberación especial, un milagro especial para mostrar su poder en medio de su nación. ¿Cómo? Matando 185,000 asirios en una noche. Entonces, Dios acaba a los enemigos en una forma sobrenatural. Todo el poderío de Sennacherib y su gran e invencible ejército del que tanto se jactaba fueron destruidos. Todas sus armas de guerra de nada sirvieron. Dice, Dios es conocido en Judá, en Israel, es grande su nombre, la revelación especial de Dios está entre su pueblo. Salem es Sión, o sea, Jerusalén es su tabernáculo, ahí está. Allí en este lugar Dios quiso quebrar las saetas, el escudo, las espadas, las armas de guerra de todos los asirios, ¿no? Ellos
Tenían su confianza los asirios en su destreza y en su poderío militar. Mas vean ustedes, sin perder ahí el Salmo, en 2 de Crónicas 32, 7, 8, Ezequías, el rey Ezequías y su pueblo nos dice cómo Ezequías animaba, dice: esforzaos y confortaos, no temáis, ¿sí? Ni haya miedo del rey de Asiria, ni de toda su multitud que con él viene, porque más son con nosotros que con él. Con él es el brazo de la carne, mas con nosotros Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y afirmóse el pueblo sobre las palabras de Ezequías, rey de Judá, ¿no? Hermanos, es algo maravilloso la visión de la fe, ¿no? Aquí está expresada en estas palabras. Qué maravilla saber y entender que nuestras vidas no están en las manos de los asirios y no están en las manos de Sennacherib, que nos tiene rodeados, ¿no? O en las manos de este mundo. Es una maravilla saber y entender que nuestras vidas están en las manos de Dios, ¿no? El piso de arriba, ¿no? El cielo gobierna. No estamos en las manos de los hombres, aunque parece como evidente aquí, no, pues es que ellos nos presionan y los hombres están alrededor. Estamos en las manos de Dios. En el ejercicio soberano de su poder, Dios pudiera librarnos o no de los ataques de los asirios. Él quiso librar, pero pudiera no hacerlo. El consuelo no está en la liberación, hermanos. El consuelo está en saber y entender que estamos en las manos de Dios, no en las manos de los hombres. Mientras, ¿cuántas veces hemos dibujado la idea, ¿no? El piso de arriba está Dios, el cielo gobierna, y el piso de abajo, ¿no? Quienes no tienen fe, los que no tienen fe, ven este mundo como un sistema cerrado, ¿no? Un sistema cerrado donde todo depende de lo que hay aquí, de lo que existe aquí abajo en la tierra, ¿no? Pero al ignorar el piso de arriba, ignoran la intervención sobrenatural, ¿no? Que inicialmente dio origen a este mundo y que sigue sosteniéndolo y gobernándolo, logrando sus propósitos, ¿no? De aquí es de donde Dios envió a su Hijo para hacer la redención y la salvación de los pecadores a este mundo. Entonces, vivir ignorando el piso de arriba, los asirios decían: no, aquí nomás nuestros chicharrones truenan, nosotros vamos a hacer lo que queramos, los vamos a destruir, ¿y quién nos va a detener? ¿Qué ídolo de las naciones nos va a detener? Hemos atropellado a todas las naciones y las hemos aplastado, y ustedes vienen con su Jehová y piensan que va a suceder algo. O sea, solamente tenían la visión de aquí hacia abajo, ¿no? Jehová demuestra con esta intervención que es el Dios verdadero. Y pudiera librarnos o no, este mundo marcha según los propósitos de Dios. Y esos propósitos de Dios pueden incluir que nosotros seamos aplastados o que nosotros continuemos aquí sirviendo a Dios. Seremos usados por Dios, ¿no? Eso es algo que no le gusta escuchar a mucha gente, ¿no? Pero seremos usados por Dios para lo que Él nos dio la vida. Ahora, obviamente el discurso de Sennacherib que escuchamos en 2 de Crónicas 32, ahí vemos el lenguaje del enemigo en contra de la verdad de Dios, no solamente en aquel tiempo, pero también en este tiempo, desde el versículo 10 hasta el 19 de 2 de Crónicas 32, el lenguaje es: ¿cómo me resistirán a mí, Sennacherib? Nadie cree en Dios ahora. O sea, es un engaño de Ezequías. Ustedes serán muertos en el sitio de hambre y de sed.
en una forma más fea, en Segunda de Reyes, desde el capítulo 19 casi hasta el 25 en Segunda de Reyes, nos habla de cómo de una manera horrible se dirigieron el Rabsacés, el Rabsaris y la comitiva de Sennacherib al pueblo de Judá, ¿no? Hablándole y menospreciándolos, ¿sí? Diciendo, su rey los va a engañar, no confíen en Ezequías, no confíen en Dios. ¿Qué es su Dios? ¿Qué fueron los dioses de Separvaim, de Arfaxad? Todos los dioses los aplastamos. ¿Qué va a ser su Dios delante de nosotros? Los vamos a aplastar. Y ellos dijeron, no, háblenos en siriaco mejor, porque están ahí en no, les vamos a hablar en siriaco, les vamos a hablar en su idioma. A eso hemos venido, a destruirlos. Y todos ustedes que están en el muro serán aplastados. No confíen en Ezequías. Y de esa manera, ¿no? Los amedrentaban. Además, dice, Ezequías ha actuado mal. Imagínense cómo manipulaba la información estos enviados, esta comitiva de Asiria. Él mismo, Ezequías, ha quitado los lugares altos y les exige nada más adorar en un solo lugar. Algo maravilloso que había hecho Ezequías, ¿no? Volverlos de la idolatría. Pero ellos lo manejaban, hasta les quitó sus lugares altos y ya no les deja quemar perfume donde ustedes quieren. Solo quiere Ezequías que adoren en un solo lugar. Estaban pretendiendo dividir al pueblo de su reino que les estaba comandando. Cuando nosotros recordamos, ¿no?, qué es lo que pretende el enemigo al tentarnos y al atacarnos, que nos olvidemos de Dios, que nos separemos de Dios, que actuemos en una forma independiente. Quiere dividirnos de Dios. Unidos a Dios no podemos ser destruidos ni derrotados. Pero el enemigo aquí está atacando de esta manera. Debemos comprenderlo, ¿no? Ezequías hizo bien en tomar esta medida, pero el enemigo trataba de causar división entre el rey y su pueblo. Decía esta comitiva de los asirios, ya hemos ganado a todos los dioses de las naciones y ustedes tampoco serán la excepción, los vamos a aplastar. Blasfemaron contra el Dios del cielo y usaron el miedo para doblegar el ánimo de la nación. Debemos de entender esta parte, es muy importante, hermanos. El mundo, el diablo, el enemigo usa esta parte, ¿no? Miremos ahorita el mundo entero, ¿no? Sobrecogido ¿de qué? De miedo. Muchas personas no quieren salir de su casa. Muchas personas no quieren apartarse, temen morir, están paralizados por lo que está sucediendo, ¿verdad? El miedo es un factor usado por el enemigo para manipular, controlar. ¿Sí? No estoy diciendo que no tengamos cuidado y que no exista una enfermedad como la que está en medio de nosotros ahora, pero hermanos, no debemos volver a recordar, Dios está en su trono y gobierna. Y si Dios lo ha permitido, entendámoslo, protejámonos, pero no vivamos presa del pánico, no vivamos presa del horror, ¿no? Hay personas que ni siquiera se quieren asomar de su casa porque tienen miedo. Están controlados. Sí, ya lo han dicho muchos gobiernos, ¿no? Diciendo, no, y viene otra más, y ya te vamos a tener que estar vacunando cada 6 meses, y va a ser así, y el terror y el miedo, y la gente está temblando, ¿no? ¿Y ahora qué? No, ahora viene la cepa no sé qué, y la cepa no sé cuánto, y sepan cuántos, ¿no? Y la gente está aterrorizada, ¿no? Hermanos, seamos precavidos, usemos los medios que Dios nos ha dado. Tratemos de protegernos y proteger a otros, pero no seamos presa del pánico. No quiero que seamos irresponsables, pero sí debemos de tomar en cuenta este hecho, ¿no? Del mismo modo, la lucha
del diablo contra la iglesia, así también, ¿no? Como los asirios blasfemaban, ¿sí?, al Dios de Israel, así también el diablo, nuestros enemigos, blasfeman ahora contra la iglesia, ¿no? También están cerca de los muros gritando y blasfemando cosas insultantes en contra de Dios, ¿no? Que Dios no existe, que las iglesias son un estorbo y una lacra con sus valores, que son legalistas, que son muy poquitos, que nadie cree como ustedes hoy en día. Finalmente el mundo es mayoría, el mundo se los tragará enteros. Y a través de los medios hay un continuo bombardeo, ¿no?, que introduce la mentalidad atea. Es una guerra sucia, dignificando las acciones pecaminosas, ¿no?, dignificando el aborto. Tienes derecho a abortar, tienes derecho que te dijeran la verdad, no tienes derecho a matar al producto que traes ahí. Entonces dirían, no, yo no quiero matar el producto que tengo aquí. No, es tu derecho, mujer, tú lo puedes matar, es tu dignidad y tu grandeza. ¿Sí? ¿Qué tal si fuiste atropellada o violada o lo que sea? Y mejor mátalo, es mejor que lo mates. ¿Lo vas a matar? Independientemente de cuáles hayan sido las circunstancias. Es una bendición la maternidad. Pero hoy lo pintan como es tu derecho, ¿no? Y hay personas, mujeres, que morirían en cualquier parte defendiendo este concepto, ¿no?, en contra del mandato de Dios de la vida. El feminismo, ¿no? Tienes que salir de tu casa, vas a ser una criada para siempre, criada eterna. Y así menosprecian, ¿no?, y hablan contra el alto valor que tiene el papel de una esposa en su casa, criando a sus hijos en el temor y en la obediencia del Señor, para la gloria de Dios, para la eternidad. No, yo quiero vestir a la última moda, traer el último vestido, los últimos zapatos, peinarme de la mejor manera. Y son convencidas y abandonan sus hogares, ¿no?, para detrimento y destrucción de su propia familia. La perversión de la sexualidad humana, ¿no?, con el movimiento del LGTB. Mandan a los niños, ¿no?, e incluyen en sus programas educativos en la escuela para que les enseñen, ¿no?, que siendo hombrecitos, si quieren ser mujeres, lo pueden ser. Y si son mujeres pero quieren ser hombres, también dicen lo pueden ser. ¿Sí? No dejes, ni siquiera, imagínese usted, ¿no?, un maestro diciéndole a sus alumnos, ¿no?, así: ni siquiera tus padres pueden gobernar tu deseo. Si tú eres hombre y quieres ser mujer, eres libre de hacerlo. Tus padres no se pueden meter. Tú eres libre. Y bajo un esquema de libertad, estimulan que la perversión y el desvío. Entonces, el discurso, ¿sí?, ya estamos invadidos, ¿no?, de muchas personas. Todavía no empezamos creo en muchas partes del mundo no se ha empezado, pero ya muchas personas están ya endiosadas con la vida virtual, ¿no? Y el panorama es aterrador, ¿no? Muchas personas querrán desconectarse de este mundo para conectarse en una vida virtual. Esto es lo que nos espera, esto es lo que esperan nuestros hijos. Desconectarse de este mundo y conectarse mejor a una vida virtual donde no hay valores, donde eres libre, donde puedes viajar, no me desconecten, o sea, déjenme aquí conectado en la red, no me quiten de aquí, aquí vivo, aquí duermo, aquí me voy a morir, ¿no? Una vida virtual. Nos parece increíble, ¿verdad? Parece como una película de terror. Los niños y jóvenes que vivirán más adelante se acordarán de este pastor quisquilloso. Perdón por lo de pastor. Se acordarán de esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces, Dios es solo reconocido, ¿no?,
La religión común a través de su líder concuerdan con toda esta nueva agenda, ¿no? Sale en la foto con todos los que promueven todo esto que estamos diciendo, ¿no? Ahí están sus fotografías. El líder de la religión más grande de este mundo, ¿no? No quiero decir el Papa porque entiendo que ustedes ya lo comprenden, ¿verdad? Pero concuerda con esta agenda, así no aparecen todas las fotos, está de acuerdo con todo este discurso contrario a los valores de Dios, ¿no? Dios es solo reconocido y alabado en donde, en medio de Israel, en su iglesia. Aquí hemos recibido una revelación especial de Él a través de su palabra. Su presencia está con nosotros, le amamos y le adoramos. En segundo lugar, el Salmo 76 sigue diciendo, ¿no? Después de hablar de la liberación, en el versículo 3 dice, ilustre, que quebró el escudo, la espada, las armas, todo fue destruido de los asirios. Dice, ilustre eres tú, fuerte más que los... La idea de este versículo 4 es, ilustre eres tú, fuerte, viniendo de los montes, es la idea. Y por supuesto la idea completa es viniendo del monte donde los asirios fueron destruidos, ¿no? Viniendo victorioso. Dice, los fuertes de corazón, ¿dónde están? Fueron despojados, durmieron su sueño, ¿sí? Las manos de los varones fuertes, dice, nada hallaron en sus manos, no pudieron, ¿no? Dios viene después de aplastarlos, ¿no? A tu reprensión, a la reprensión de Dios, a la palabra de Dios. Oh Dios de Jacob, dice, a tu reprensión el carro y el caballo fueron entorpecidos, fueron destruidos. Glorioso, ilustre, majestuoso al actuar en favor de su pueblo. El Señor está viniendo, regresando victorioso después de destruir al ejército asirio, ¿no? Viniendo de los montes. ¿Dónde quedó la grandeza de Sennacherib y su ejército? Los valientes fueron despojados, los fuertes nada pudieron hacer ante el ángel destructor. Bastó la reprensión divina. Y esto nos conmueve, ¿no? ¿Qué es la reprensión divina? Es Dios diciendo, hasta aquí. Es que, hermanos, es la palabra de Dios. A la palabra de Dios las montañas son movidas. A la palabra de Dios este mundo fue creado. La palabra de Dios es todopoderosa. Nada puede contra Él. Es soberana, todopoderosa. Hace lo que quiere. Bastó la reprensión para que el poderoso ejército asirio fuera derrotado. Desde el trono de Dios, ¿no? Específicamente dice el salmista, desde Jerusalén nos salió la voz de Dios. Y el ejército fue derrotado. Sus guerreros durmieron su último sueño. Y una derrota vergonzosa, sin arco y sin flecha y sin espada. Tan solo por el poder de la palabra de Dios. Con razón Cristo dijo, ¿no? No temáis a los que matan el cuerpo, pero nada pueden contra el alma. Temed más bien a este poderoso Dios que mediante su palabra, su reprensión, puede echar el alma en la condenación, en el infierno, puede destruir a todos sus enemigos por su pura palabra. El temor de los hombres es una trampa, ¿no? Es un engaño que esclaviza, se convierte en lazo y en yugo. Pero el temor de Dios es una virtud que siempre obrará para nuestro bien. Debemos de tener grandes conceptos de Dios, grandes esperanzas respecto de Él. Él es nuestro creador y sustentador, nuestro redentor, el único digno de ser temido, el único que hace maravillas. Entonces, sí, es que esta persona, hoy dirían en una entrevista, no, esta persona está bien, pero tiene un detalle, es que es muy temeroso de Dios,
Qué bueno que sea temeroso de Dios, así no va a robar en tu empresa, así no la va a hacer quebrar, ¿verdad? El temor de Dios siempre será mucho mejor en nuestras almas, aunque el mundo y los hombres piensen que es mojigatería. Nosotros sabemos en quién hemos creído y en quién hemos confiado, ¿no? Le tememos a Dios, claro que sí, es nuestro Señor y nuestro Salvador, el Creador. Así pues, la reprensión a la palabra de Dios, del Dios de Jacob, fueron entorpecidos el ejército enemigo. Del versículo 7 al 9, en tercer lugar, Dios es invencible y salva. Específicamente aquí es introducido el concepto de los mansos de la tierra. Dice, tú eres terrible, o sea, eres temible. Es traducida esta palabra también en otros lugares. Tenemos un canto por ahí que dice así, ¿no? Dulce y temible es el lugar donde Dios está, donde Cristo está. Dios es terrible, es temible. ¿Quién parará delante de ti encomenzando tu ira? O sea, ¿quién puede estar en pie? Hoy en día muchos gritan y dan sombrerazos, pero ¿quién puede estar en pie delante de este Dios invencible? Salva a quienes, dice, cuando tú te levantaste, oh Dios, para salvar, versículo 9, a todos los mansos de la tierra. Conste que todos entraríamos en la categoría de mensos, ¿no? Perdón por la expresión, pero en la categoría de mansos. Ahorita vamos a explicar qué es eso. No se trata solo de Sennacherib y los asirios que fueron derrotados sobrenaturalmente. Tanto Judá como Asiria pudieron percatarse que esta batalla, que la batalla donde Dios destruyó a este ejército, Judá y Asiria pudieron percatarse que esta fue ganada por el dedo de Dios. Fue algo sobrenatural. Como los egipcios dijeron, ¿no? Cuando después de las plagas dijeron, no, dedo de Dios es esto, no, esto ya no lo podemos hacer, no podemos repetir sus milagros. Y así, hermanos, Dios hizo sonar la trompeta del juicio celestial para la alabanza de la justicia divina. Muchas personas piensan que Dios nunca va a actuar. Aquí está un rayo de luz, aquí está un rayo de acción de la justicia divina. Las personas tiemblan, lloran, se encuentran impotentes, ¿no? Cuando la justicia divina arranca. El salmista magnifica la justicia divina señalando, ¿no? Dice que la propia tierra, dice desde versículo 8, desde los cielos hiciste oír tu juicio. La tierra quedó temor y quedó suspensa, quedó atónita y temerosa ante su Creador, que se levantó para juzgar a este soberbio rey y a su soberbio ejército, ¿no? El salmista lo califica como temible, terrible es Dios, ¿no? Verdaderamente todopoderoso e invencible para todos sus adversarios. ¿Quién puede estar delante de él encomenzando su ira? ¿Quieres pelear con él? ¿Quieres rebelarte contra él? ¿Quieres oponerte a sus mandamientos, a su reino? ¿Cómo podrás hacerlo? Nadie puede estar en pie delante de él. Trátese de los hombres cuya vida dura una de las vigilias de la noche, son como un suspiro, dice el salmista. Sean asirios o mexicanos, su vida es como un suspiro. ¿Vas a pelear contra el Eterno? Trátese de demonios, quienes se inclinan a él y ruegan, no nos mandes al infierno antes de tiempo, has venido para destruirnos. Así dijeron, ¿no? Al gadareno que estaba poseído por una legión. Trátese de los ángeles, que son expuestos, ¿no? Ahí en varios pasajes, especialmente en Isaías 6, ¿no? Donde dice que están delante del trono de Dios, pero no pueden mirar a Dios. Cubren sus rostros con sus alas. El temible, el terrible Dios, que acaba con un ejército tan solo de desearlo y a su reprensión, son destruidos.
El pasaje es como un comparativo. Si ante los asirios fuiste terrible y los acabaste, ¿quién entonces estará en pie delante de ti en cuanto comience tu ira? ¿Quién? Es una pregunta retórica que implica una respuesta negativa ahí, ¿verdad? Nadie puede estar en pie delante de Dios en el día de su ira. El contexto inmediato es la salvación de Judá, pero en un sentido futuro el Señor se levantará a juicio, ¿no? Si hablamos del año 700 antes de Cristo, entonces la expectativa de Israel era la llegada de Dios para juicio y vino en su primera venida, ¿no? Como sabemos, Dios quiso hacer las cosas en partes. Vino y estableció la piedra angular, ¿no?, en Jerusalén. Cristo vino a hacer su obra, ¿sí?, y trajo su evangelio. Su reino se acercó. El cielo visitó la tierra en una forma permanente y Cristo abrió un periodo de gracia maravilloso, ¿no?, para salvar a los pecadores. Vendrá su segunda venida y entonces se manifestará en todo el poder de su justicia y de su ira, ¿no? Vendrá para salvar a los mansos de la tierra. Esta palabra no usada por nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte es como una escalerita, ¿no? Dice: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Es como un crecimiento paulatino. Los pobres en espíritu son dichosos. Los pobres son los que tienen pobres en espíritu, los que tienen un concepto adecuado de sí mismos a la luz de la santa ley de Dios. Cuando somos confrontados por la santa ley de Dios, quedamos despojados, quedamos destruidos, quedamos en una miseria espiritual, viendo que somos incapaces de guardar todos los mandamientos divinos, que estos se agolpan en contra de nosotros, que censuran nuestros pensamientos, nuestros deseos. Se abre nuestro corazón delante de esta poderosa palabra para decirnos: tú eres pecador, tú eres culpable, no te pavonees, no te engrandezcas porque no eres nada, eres un pecador necesitado de gracia. Los que entienden esta condición, dice Cristo, no llegan a llorar. ¿Por qué lloras? Porque entiendo que soy y entiendo lo que me espera, ¿no? Entendiendo esa condición, es por eso que los creyentes llegamos a ser mansos. ¿De qué nos podemos jactar? ¿De qué nos podemos envanecer? ¿Qué tenemos dentro de nosotros mismos? La mansedumbre es la reacción correcta cuando la persona entiende su miseria, ¿no? En ningún lugar es acepto lo que siempre hemos dicho, ¿no? Cuando viene el pordiosero soberbio, nadie le da nada. Pero una persona que comprende su miseria espiritual llora, ¿sí?, y su carácter es transformado en una persona mansa y humilde, ¿no?, como Cristo. Entonces, es aquí que el Señor vendrá para salvar, no solo para juzgar el pecado de los asirios, pero para salvar a los que son considerados así, ¿no?, como mansos y humildes, que se reconocen como miserables espirituales, que lloran por no tener el carácter que Dios demanda, y que llegan a la mansedumbre como consecuencia de darse cuenta, de decir: ¿quién soy yo? ¿A qué me atrevo? ¿De qué me jacto? Todo lo que tengo es recibido, nada poseo, soy un miserable pecador, y aún así Dios me ha usado como un recipiente de su misericordia. ¿Qué puedo decir sino inclinar mi cabeza? Solamente el poder de la gracia puede convertir a un villano, ¿no?, a un pecador, en una persona mansa y humilde, ¿no? Solo el poder de Dios puede hacerlo. En último lugar, el Salmo concluye con 3 versículos donde se señala un punto doctrinal y una
una moraleja, vamos a decirlo así, ¿no? El punto doctrinal es, dice el salmista en el versículo 10, ciertamente, la ira del hombre te alabará. Tú gobiernas aún el pecado, ¿no? Y reprimirás el resto de las iras, ¿no? Dios deja que los hombres hagan lo que quieran y cuando estas iras y estos deseos van a torcer o desviar su plan, entonces Dios las reprime y no deja que salgan las malas acciones. Siempre traemos el mismo ejemplo, algún día tendremos ejemplos nuevos, hoy no. Siempre hay pinkies y cerebros que quieren conquistar el mundo, ¿verdad? En todas partes. Pero son detenidos por la reprensión divina. Hay personas que dicen, yo voy a conquistar el mundo de esta manera, yo lo voy a conquistar por la fuerza, yo voy a aplastarlos a todos, ¿no? Y Dios no los deja y los detiene. Algunos quieren ser dictadores muchos años, pero luego Dios termina con sus vidas. En fin, la ira del hombre, Dios dejará, o sea, y no nos debe espantar, hay que entender, Dios está gobernando, Dios está dejando que en muchos casos, ¿no? El vaso se llene y rebose, ¿no? Y entonces cortará a la persona. Llegará a su colmo, dice en el Antiguo Testamento, la maldad del amorreo. A veces Dios corta desde muy temprano, ¿no? Y a veces Dios deja que siga. ¿Por qué lo está haciendo así? ¿No tendrá propósitos sabios que nosotros no alcanzamos a ver? Seguramente, ¿no? El punto doctrinal aquí entonces es destacado en este versículo 10. Aunque Sennacherib y los asirios parecían una fuerza invencible e imparable, en realidad para el Dios del cielo fue sencillo detenerlos. Como dice el Salmo 75 en el versículo 7, mas Dios es el juez, a este abate y a aquel ensalza. Dios lo puede hacer instantáneamente, ¿no? En el versículo 10 del mismo Salmo 75, quebraré los cuernos de todos los pecadores y los cuernos del justo serán ensalzados. Así es nuestro Dios. Abate a uno y ensalza a otro. Quiebra el cuerno de los soberbios y levanta el cuerno de los justos. Como siempre hemos aprendido de las Escrituras, el juego de fuerzas, hermanos, el juego de fuerzas que se mueven en este mundo no está desordenado ni desorganizado, ¿verdad? El juego de fuerzas que se mueven en este mundo están bajo el control y bajo el gobierno de Dios, ¿no? Aún el pecado, aún la ira de los hombres, aún la soberbia del líder de Corea, de por allá, de no sé... lo único coreano que se me viene a la mente es Mudu Kwan, pero esa es otra cosa, ¿verdad? Eso es como karate o algo así. El líder que no me acuerdo de su nombre, ese gordito así, ese. Entonces, están en control, aún ellos, ¿no? Aún los dictadores. No vayamos tan lejos, tenemos otros más cerca, ¿verdad? Y otros que pretenden, pero cerramos el comentario semipolítico. Aún el mal que los asirios y los, ¿cómo diríamos? Sennacheribes, o cómo le diríamos, el mal que los asirios y los reyes actuales de este mundo procuran hacer está bajo el control y bajo el gobierno de Dios. Dios usa a los reyes tercos y tesonudos como Sennacherib. Y cuando se vuelven locos y quieren conquistar el mundo, entonces son humillados, enfermados o tropezados de alguna manera, ¿no? Son cortados, como dice el versículo 12, cortará él el espíritu de los príncipes. Terrible es a los reyes de la tierra, a los reyes soberbios, ¿no? Como Sennacherib y su nación. Y la moraleja, el punto doctrinal es así, hermanos, debemos entenderlo. Dios gobierna aún sobre el pecado, no está fuera de control. O sea, constantemente Dios nos está diciendo, yo tengo el control, ¿no? No, ustedes tengan calma,
Imaginen ustedes, ¿no? Cuando Dios permita la persecución de la iglesia, estaremos angustiados y desesperados si no supiéramos que Él está en control. Pero sabiéndolo, estamos con los ojos puestos en Él, ¿no? Él, dice, la ira del hombre te acarreará alabanza, ¿no? Tú reprimirás el resto de las iras, ¿no? Los hombres soberbios serán acallados. Qué terrible es ese pecado, ¿no? Que todavía te está manchando nuestras almas, la soberbia. No somos como Sennacherib, pero yo creo que casi, ¿no? Algunos de nosotros somos altaneros y soberbios. ¿Cómo le desagrada a Dios eso, verdad? Lo estamos viendo. Entonces, la moraleja está en el versículo 11, dice: entonces, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de Él, traigan presentes al terrible, ¿no? Al temible Dios del cual estamos hablando. No solo Ezequías y Judá y los asirios tendrían que aprender que el Señor gobierna y reina sobre las naciones, pero en último término cada uno de nosotros debe entender que Jehová es el único Dios verdadero y que Él dirige este mundo conforme a su voluntad. Y la única reacción sensata y congruente de parte de sus criaturas es postrarse, es humillarse. La única reacción sabia es inclinarse y someterse a Él, ¿no? La única reacción sabia es comprometerse y alabarle. Y dice traerle presentes. Está hablando de un acto de adoración. No es que Dios necesite algo, no. Le voy a llevar sus frijolitos. No. Dios no necesita nada de nosotros, ¿no? El sacrificio para Dios es un espíritu quebrantado, ¿no? Porque entonces vendrá Dios y le salvará, ¿no? A todo el que clamare a Él no le echará fuera. Entonces, la única reacción correcta es que hemos de inclinarnos y adorar y servir a este Dios del cual nos habla la Escritura y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Hemos de traerle ofrenda, adoración. Dice en el Salmo 2, en el versículo 12, algo que repasamos hace ya algún tiempo, pero nos dice en el versículo 10, dice: ahora reyes, dice, entended, 2:10 de Salmos, admitir corrección, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor, besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encendiere un poco su furor. Inclinaos al Hijo. La única reacción que podemos tener, la única reacción sensata ante este gran Dios que aplastó a Sennacherib y su ejército asirio de una forma tan contundente, con su palabra, con su reprensión. ¿Qué queda? ¿Cuál es la lección para ti? ¿Cuál es la lección para mí? ¿Continuaremos caminando con la cabeza erguida, con el cuello erguido, con soberbia? No, dice: besad al Hijo, inclínate al Hijo, sométete al Hijo, sométete al Rey, para que no se enoje y perezcáis en el camino. No tienes ninguna oportunidad delante de este gran Dios soberano. Tu única oportunidad es inclinarte y reconocerlo y adorarlo. Besad al Hijo, besad al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encendiere un poco su furor. Dichosos todos los que en Él confían. Porque el Señor ha provisto, ¿no? Nosotros nos damos cuenta, ¿no? El Señor ha provisto un camino y una salvación por medio de Cristo. Y Dios nos ha iluminado en esto, ¿no? En esta lucha de Israel contra Siria, encontramos una figura de la lucha de la iglesia y de cada creyente individual en contra del pecado y del mundo y del diablo, ¿no? Nuestros enemigos. Dios ha querido
dividir la historia de este mundo en dos grandes épocas, antes y después de Cristo. La persona y la obra de Cristo representa en este mundo la piedra angular que Dios ha colocado, el triunfo de Dios y su causa hace 2000 años, no en números cerrados. A través de su obra, Cristo nuestro Salvador ha asegurado el triunfo de sus hijos, de su iglesia y del proyecto redentor de sus elegidos. Dios lo ha hecho. Ningún ejército, ni enemigo, ni rey podrá bloquear o detener el triunfo de Cristo y su evangelio. Él es el que está detrás de todas sus iglesias, ¿no? En forma sobrenatural, el Señor seguirá llamando a sus elegidos por su palabra y preservándolos en el proceso de la santificación hasta que salgamos de este mundo. Como Sennacherib y los asirios, también el diablo, el mundo, el pecado y todos los enemigos del evangelio sucumbirán ante nuestro terrible y temible Salvador. Ni la muerte, ni los ángeles, ni potestades nos podrán apartar de nuestro gran Dios y Salvador, ¿no? Terminamos entonces con unos comentarios. En primer lugar, notemos la realidad y el poder de la oración de Ezequías, de Isaías, y lo que hizo inmediatamente cuando vinieron los asirios fue rasgaron sus vestiduras y el rey Ezequías dijo: vayan y avísenle a Isaías, ¿no? Sí, que la mujer está de parto y ya no hay nada que hacer y el hijo no sale, ¿verdad? Entonces la mujer no tiene fuerzas y está de parto, entonces pues, ¿cómo va a salir el chamaco, verdad? No se puede. Esa es la frase que usó. La realidad, ¿no? El poder de la oración vemos aquí. Así como la oración de Ezequías e Isaías tuvo la respuesta que ustedes han escuchado, hermanos, nuestras oraciones tienen respuesta en el avance y la realización del plan redentor de Dios. Las huestes del diablo, los reyes y los líderes mundiales como Sennacherib y Asiria, aunque estén conquistando el mundo en forma aparente, la realidad es que en forma silenciosa la iglesia del Señor es protegida y el plan redentor de Cristo es realizado en el mundo a través del anuncio del Evangelio. Como dijo Pablo, no vamos triunfando, en unos somos olor de vida y en otros olor de muerte. Pero los propósitos redentores y el juicio de Dios están siendo cumplidos en cada lugar, en cada país. Así ha sido y así sigue siendo. Mientras los modernos asirios reparten despojos, Cristo va preparando y cerrando expedientes para el día del juicio. Esta es la realidad de nuestro mundo. Así en cada generación, Cristo ha ido preparando y cerrando el expediente de cada persona, alistando las cosas para el fin. En medio de crisis morales, crisis políticas, crisis económicas, crisis sanitarias, el proyecto divino sigue avanzando y la iglesia sigue dando su luz en medio de los modernos asirios y babilonios. Y sigue venciendo por medio de su palabra, ¿no? Somos ahí más que vencedores en Cristo. En segundo lugar, evidentemente, tanto el diablo y sus huestes como el mundo caído estarían gustosos de acabar con la voz y la reprensión del pueblo de Dios. Pero la iglesia ha sido guardada. La iglesia ha sido preservada por Dios, protegida como un faro en medio de las tinieblas. Debemos continuar levantando el nombre de Cristo, seamos valientes, sabiendo, ¿no?, que así como fue guardado el rey Ezequías y el pueblo de Israel, así Dios preservará a su iglesia como ha prometido. Yo estaré con ustedes todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Seamos valientes porque el Todopoderoso es nuestra fuerza y ningún enemigo, ¿sí?, podrá contra la iglesia.
Ninguno. En tercer lugar, a través de las pruebas, ya lo hemos entendido tantas veces que hemos tocado lateralmente o directamente este tema, a través de las pruebas nuestra fe es perfeccionada, ¿no? Nuestra fe mucho más preciosa que el oro es perfeccionada. Dios sabe cuáles son las pruebas que nos vendrán, Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Así que entendámoslo, no pidamos a Dios quita las pruebas, sino que más bien Dios nos perfeccione, nos afirme y nos establezca, como dice Pedro, ¿no? A través de las pruebas y crezcamos nosotros en la semejanza de Cristo, ¿no? En cuarto lugar, por gracia de Dios somos su pueblo escogido y tenemos el enorme privilegio de tener el conocimiento de la verdad, el privilegio de poder conocer a Dios, el privilegio de adorarle. Pero este privilegio no llega solo, este privilegio genera responsabilidad, la responsabilidad de corresponder con vidas agradecidas, con vidas obedientes a Dios. Porque uno dice, ay, que a todo dar, no ser Israel y que Dios nos libre así. Hermanos, el privilegio genera responsabilidad. Como Ezequías, también nosotros tendremos un libro de nuestra historia y también habrá un, ¿cómo se llama? Epitafio, se me confunde el nombre con epitacio, ¿verdad? Pero así se llama, ¿no? La parte final, el resumen de nuestra vida. ¿Qué dirá el epitafio de nuestras vidas? El epitafio en el libro de nuestras vidas. El de Ezequías decía, fue temeroso y recto y hombre de Dios, ¿no? Agradó a Dios. ¿Qué dirá el de nosotros? ¿Hizo lo bueno y lo recto delante de Jehová? ¿O hizo lo malo? Hermanos, es el privilegio el que genera nuestra gran responsabilidad. Algunas personas dicen, no, es que no nos gusta porque nos metes como en un corral sin salida, no nos dejas movernos. ¿Tienes la salvación de Dios? ¿Te ha regenerado? ¿Eres uno de estos privilegiados del pueblo de Dios? Entonces tienes una responsabilidad. Si no lo quieres oír, lo siento mucho. Tienes una responsabilidad como hijo de Dios. En quinto lugar, Dios quiso hacer una manifestación especial de su poder y de su ira delante de los asirios en Jerusalén. Mas también quiso Dios hacer una gran manifestación de su gracia y de su bondad en Jerusalén, prometiendo y enviando a nuestro gran Dios y Salvador que es Cristo Jesús, ¿no? Una gran señal, un faro de luz que no puede extinguirse, un Salvador. Esta manifestación especial la ha querido hacer Dios, ¿no? En su gracia, concediéndonos a esta iglesia también la vida y el privilegio para pregonar el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Nos ha dado el privilegio para estar aquí y adorarle. ¿Cómo compararíamos nosotros si pensamos en la preservación física de Israel, de Judá, ante el ataque de los asirios? ¿Ya lo ubica? Fue una gran salvación. Ahora, ¿cómo es esta salvación comparada con la redención eterna que Dios ha concedido a todos sus hijos? Si usted concluye que los Ezequías y su pueblo estaban obligados a adorar a Dios, a bendecirle por este rescate maravilloso que Dios hizo de ellos, ¿cuánto más, hermanos, el hecho de que Dios haya perdonado nuestros pecados, nos haya redimido, nos haya salvado, nos haya preservado para vida eterna, venciendo definitivamente en la cruz al diablo, al pecado, al mundo, resucitando, venciendo la muerte, ¿no?
qué gran salvación. Estamos comprometidos con Dios, ¿no? Por esta gran salvación. En sexto lugar, debemos de seguir confiando en nuestro todopoderoso Salvador. Y aquí abrimos una posibilidad, ¿no? Aunque no sea el tiempo apostólico, hermanos, Dios puede hacer milagros cuando Él quiera, ¿no? Hay muchas personas que dicen, ¿ustedes creen en los milagros? Claro que creemos en los milagros, ¿no? No creemos que hoy haya un tiempo apostólico con milagros y haya más revelaciones, o no lo creemos, eso ya sucedió, ya Dios nos dio el Nuevo Testamento, junto con los apóstoles y las señales extraordinarias, ¿sí? Pero no está cerrada la oportunidad, porque Dios hace milagros según su soberana voluntad. Entonces no queremos que en nuestra mente se cierre la posibilidad de que Dios algún día puede hacer algo especial en la vida de alguno de nosotros. No debemos cerrarlo. ¿Sí? El favor más especial que ha hecho es perdonarnos y traernos a la vida en Cristo. Pero si Dios quisiera hacer otra cosa, Él lo puede hacer, ¿no? No hay nada imposible para Él conforme a sus propósitos, ¿no? En último lugar, aunque hay un tiempo de silencio hoy de parte de Dios, Él se levantará, ¿no? En su segunda venida y hablará. ¿Quién podrá estar en pie en ese día? Salvo los que estamos en Cristo. Sí, nadie más podrá. La manifestación de su justicia es enorme. En cada época hay rayos de su justicia, ¿no? A veces son llamadas por los seres humanos como tragedias, guerras, desastres naturales. Son rayos de justicia, ¿no? Que nos recuerdan que el Señor se levantará algún día para juzgar, ¿no? ¿Y quién podrá estar en pie encomenzando su ira?, dice el salmista. Por eso siempre rogamos a las personas que aún no se afirman en Cristo Jesús, que se abracen de Él, que crean en Él, que confíen en Él. Podemos tener una vida confiada los creyentes porque nos hemos recargado enteramente en Cristo. Él nos ha salvado y nos ha perdonado. Y nosotros queremos que ustedes, si no están firmes, que lo busquen, que se afirmen en Él y que corran hacia Él lo antes posible, ¿no? Para que no sean sorprendidos, ¿no?, por la muerte en un estado y en una condición separados de Dios, ¿no? Nuestros hijos, nuestros jóvenes comprenden, ¿no?, cuando los padres estamos empujándoles hasta donde nosotros podemos, ¿no?, para que busquen a Dios, para que se afirmen en Cristo. No es algo ligero, ¿no? Si la muerte alcanza a alguien y no está en Cristo, entonces, ¿quién podrá estar en pie delante de este todopoderoso Dios encomenzando su ira? ¿Quién? Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Te reconocemos como nuestro gran Dios. Agradecemos, Padre, que nos has dado el privilegio, el honor de poder estar en medio de tu asamblea, donde tú te manifiestas, donde tú hablas con tu palabra bendita para darte a conocer, para manifestarte, para aclarar en nuestra mente y en nuestro corazón tu presencia, tu existencia, tu plan redentor. Y Padre, siendo nosotros indignos y pecadores, tú has hecho la obra maravillosa de darnos un corazón de carne, Señor, ojos para ver y oídos para oír. Por eso te cantamos, Señor, por eso te alabamos, por eso nos reunimos en torno de ti para adorarte como el Dios terrible, como el Dios temible que tú eres, Padre, santo y justo y todopoderoso, y también un Dios misericordioso, lleno de gracia, redentor, salvador de los quebrantados, de los mansos, de los humildes. Padre Celestial, produce
esta actitud y esta condición en nuestras almas, en nuestros corazones, para que estemos siempre dependiendo enteramente de ti como tus hijos, tus criaturas, Señor. Guárdanos y protégenos como protegiste a tu pueblo de los asirios, de los reyes soberbios como Sennacherib. Guárdanos en este tiempo, Señor, guarda nuestras mentes y corazones escondidos en tu Hijo Jesucristo, el lugar de refugio, el arca de salvación. Ayuda a todos aquellos, Padre, que están buscándote y encontrar una relación contigo, Señor. Sé con ellos, Señor, e ilumina sus mentes y corazones, Padre. De otra manera no podrán entrar, Señor. Ten misericordia de ellos. Déjanos ver, Padre, tu poderosa gracia, salvando y engrandeciéndote en medio de nosotros, como lo has hecho, Señor. Concédenos un corazón recto, Señor, una actitud adecuada para adorarte con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, por los privilegios que hemos recibido, Señor. Te bendecimos en Cristo Jesús y te damos las gracias. Amén.